Buenas noches, docente. Soy Micaela Andrade Saco. En esta oportunidad vamos a exponerles sobre el producto académico número 2, que lleva titulado como el control de calidad en la fabricación de circuitos electrónicos midiendo el espesor de cobre, ¿no? Brindando una pequeña introducción que dice que en la fabricación de circuitos electrónicos la precisión en el espesor de la capa de cobre es clave para garantizar su correcto funcionamiento, ya que un exceso de efecto en esta medida puede afectar la conductividad y generar fallos, ¿no? Para ello se evalúa la estabilidad del proceso, donde se realiza un contraste de hipótesis sobre la varianza. Para esto, anteriormente en el producto número 1 se llevó a cabo un muestreo de 79 circuitos, ¿no? Entre ellos estaban las máquinas X, Y y Z. Y lo que nos pide el PA2 nos pide que hallemos el contraste de hipótesis para la diferencia de proporciones en muestras independientes. Para esto tenemos que tener en cuenta una variable dicotómica que divide la muestra en dos grupos, ¿no? Entre máquinas, que vendría a ser la X y Z. Y una variable cuantitativa que se va a comparar en dos grupos, como lo es el espesor de cobre. En lo que tenemos en la máquina X, tenemos 28 que pertenecen a la máquina X como muestreo. Y los que no pertenecen a la máquina X tenemos 51. Y los que no pertenecen vendrían a ser las máquinas Y y Z. Para esto, nosotros hemos tomado una hipótesis de investigación en la cual indica que la proporción del espesor de cobre de máquina X con espesor de cobre mayores a 34 micrómetros es mayor a la proporción del espesor de cobre que no son de la máquina X con un espesor de cobre mayores a 34 micrómetros, ¿no? Entonces nos indica nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alterna. Nuestra hipótesis nula nos indica que pi poblacional X es más 34 micrómetros es menor o igual a X más 34 micrómetros, ¿no? E igual nuestra hipótesis alterna que dice que pi poblacional X más 34 micrómetros es mayor a X más 34 micrómetros, ¿no? Obteniendo, como siempre, anteriormente se ha trabajado con un nivel de error del 0.05% y un nivel de confianza del 95%. Como les decía, se procedió también a hacer nuestro gráfico, ¿no? En GeoGebra, que en la cual se trabajó con un nivel de confianza del 0.95, dándonos un margen crítico del 1.64.49. Precedentemente se procedió a hallar la proporción de X, ¿no? De la máquina X, en la cual se tuvo que tomar los valores de menor a mayor, ¿no? De X se empezó a ordenarlos de menor a mayor y solamente se tomó en cuenta los números que son mayores a 34. En este caso empezamos a 34.84. Y se obtenieron 18 máquinas, ¿no? 18 máquinas. En la cual también se procedió a la proporción de X menos 1. Y también el número total de X, el número de máquinas en total que tenemos, ¿no? En X, que vendrían a ser 18, perdón. Sí, que vendrían a ser 28. Dándonos un total del 0.082. Igualmente procedemos a hacer lo que es con Y y Z, ¿no? Se procede a ordenar de menor a mayor y se obtienen solamente los resultados que son mayores a 34, como es lo que nos pide el contraste. Y se obtuvieron 29 circuitos, ¿no? En el espesor de cobre. Y continuamente también se sacó la proporción que no se encuentra en X, que eso vendría a ser YZ, y también menos 1, 1 menos la proporción que no se encuentra en X y el número total que no se encuentra en X, ¿no? Dándonos como resultado el 0.048. Consecuentemente procedemos a hacer nuestro dato estadístico, ¿no? Nuestro estadístico vendría a ser solamente a reemplazar lo que nos dice. La proporción 1 es la proporción 2, en este caso proporción 1 de X y proporción 2 de X de Y y Z. Y después sacarle la raíz cuadrada, ¿no? Dándonos como resultado 0.650.
Tomando una decisión que con un nivel de confianza del 95%, la muestra indica que la proporción de espesor de cobre de la máquina X con espesor de cobre mayores a 34 micrómetros no es mayor a la proporción del espesor de cobre que no están dentro de la máquina X con un espesor de cobre mayores a 34 micrómetros, ¿no? En este caso, nuestra hipótesis nula la tomaríamos como cierta, ¿no? En cambio, la hipótesis alterna sería negativa. Bueno, constantemente paso a mi compañero Julio para que les explique sobre la varianza y lo restante, ¿no? Buenas noches, docentes y compañeros. Hablaré sobre el contexto de hipótesis para el consciente de varianza poblacionales de muestras independientes, en el cual la variable dicotómica que divide las muestras en dos grupos, que son las máquinas y espesor de cobre. Una variable cuantitativa que, que va a comparar en dos grupos. Tenemos las máquinas X y las no máquinas X. En las máquinas X tenemos un total de 28 y de las no máquinas tenemos un total de 51. En las dos submuestras que tenemos podemos apreciar en las tablas eh, repasamos los datos en la fórmula que está la gráfica, en el cual podemos hallar que la probabilidad que es 1,142, en donde tenemos una decisión con una probabilidad de 0,05 se rechaza, que es la hipótesis nula. En conclusión, con un 95% de confianza, la muestra indica que las varianzas del espesor de cobre de las máquinas X es diferente a las máquinas no X. La hipótesis adyacente tenemos un 0,095%. En el contraste de la hipótesis para la diferencia de medias de muestras independientes, también podemos observar que hay las variables dicotómicas que dividen las muestras en dos grupos, las máquinas X como las no máquinas. Considerando las varianzas poblacionales diferentes con un nivel de confianza del 95%, y el objetivo que es determinar si existen diferencias del espesor de cobre promedio por tipo de máquina. La hipótesis inversa, que es el espesor promedio para el tipo de máquina X, que es igual al espesor del cobre promedio de lo que no están en la máquina. Observando las muestras, podemos ver los cálculos que se dio que promedio de las varianzas, que es un 0,97. Se reemplaza en la fórmula que está debajo del gráfico, que nos da un total de 0,53, en la cual la decisión tenemos con una probabilidad de 0,05 no se rechaza, la hipótesis nula. En conclusión, tenemos que con un 95% de confianza, la muestra indica que el espesor de cobre promedio de las máquinas X son iguales al espesor de cobre que no están en la máquina X.
Bueno, eso sería todo. Gracias por la atención prestada. Como conclusión, entonces se puede decir que es muy diferente, hay una gran diferencia entre lo que es entre máquinas, ¿no? Entre el espesor de cobre de las máquinas. Hay una pequeña diferencia entre las máquinas X y las máquinas Y.